2.0, Carlita Villagómez nos acompaña ya el día de hoy para hablar de este tema que en realidad es muy interesante. Madre, padre estricto, ¿qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Está mal? Aquí tenemos a nuestra experta, mi querida Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo creo que en casa siempre tienen que haber reglas y normas. No se trata de ser una madre o un padre súper estricto y que te tengan miedo. Lo importante es generar un respeto, pero siempre tienen que haber reglas que ponga papá y mamá, pues para que el hogar pueda funcionar. Si no, todo sería terrible. Claro, totalmente. Bueno, sí. En realidad estamos acostumbrados a que el papá malo o la mamá mala es la que pone las reglas. Cuando en realidad, como tú dices, tenemos que tener reglas y límites para poder tener una convivencia sana. Sin reglas y sin límites no podemos tener una convivencia sana porque los niños necesitan ese freno que les da el límite. El límite estamos mal entendiendo como algo malo. Como el que, qué mala mi mami que no me deja comer dulces pasadas las 6 de la tarde. Esa es una regla de mi casa, por ejemplo. La mía no. No hay dulces a partir de las 6 de la tarde. Entonces, qué mala la mami y qué bueno el papi que a escondiditas me puede dar por ahí un caramelo. Y eso es uno de los errores más grandes que cometemos los papás. Que saboteamos al otro. Es cierto, es Tenemos que ponernos de acuerdo y no desautorizarle al otro. Cuando desautorizamos lo que el otro cónyuge, en este caso, está diciendo, generamos en los hijos un mensaje de confusión. Entonces, y también están a su beneficio, ¿no? Por supuesto. No, entonces me voy con el de acá que me dice sí, no, entonces me voy con el de acá que me dice sí, entonces eso no. Entonces eso les confunde mucho y en realidad ahí lo que sucede es que puede por ahí cansarse uno u otro y ya genera una situación de no importa, ya hagan lo que quieran. Y el cansancio, papás y mamás, no educa. Cuando nosotros dejamos libremente que hagan lo que sean nuestros hijos, hasta que ya nos cansamos y pegamos un grito, que eso es otra de las razones por las cuales no podemos estar educando correctamente a nuestros hijos, es el cansancio. O sea, ya nos cansamos y dejamos que hagan lo que sea hasta que uno de los dos ya se cansa y pega el grito. La depresión. Exactamente. Entonces pega el grito y ahí ya se acabó todo. Entonces hay que tener un equilibrio entre la excesiva permisividad y la excesiva autoridad. Y eso es importantísimo. Yo creo que también pasa mucho entre los padres, que hay padres que no comparten el no. Y tampoco comparten el sí. Entonces es como que, bueno, capaz yo no soy el papá permisivo, pero no me encargo nunca de decirle no. Claro. Entonces, que tu mamá te diga esto y que tu mamá que tu papá esto y todo, y no comparto la forma de decir, no vas a hacer esto, la regla se cumple así, no comparten las reglas, y capaz del otro que siempre le dice sí. Entonces, el niño se da cuenta de eso y sabe quién le dice sí, quién le dice no. Y los papás también tienen peleas. Me dicen, oye, tú te encargas de que siempre yo le diga no, mientras tú te encargas de siempre decirle sí a las cosas. Así sean chiquititas, así sea algo, lo que sea. O sea, siempre la mamá o el papá diciendo no. Exacto, y eso es algo que los niños, como tú dices, se dan cuenta, pero también genera una situación muy confrontativa entre los padres. Y eso obviamente afecta toda la convivencia de la familia. Entonces, ahí lo importante es que así yo no comulgue con lo que mi pareja dice. Por ejemplo, a mí no me afecta que se suban las bebidas al segundo piso y a mi pareja sí. O sea, no subimos comida al segundo piso, por ejemplo. Si es que esa es una regla, yo la tengo que respetar. Y yo también tengo que aprender a decir no a eso. Exacto. Si veo que mi hijo sube, decirle recuerda, así no le diga no. Recuerda que no es una regla de la casa para no quedar de... Recuerda que tu papá dijo... no le gusta. Exactamente, ¿no es cierto? Pero acuérdate que tu papá dice que no. Ya vas a ver cuando tu papá se entere. Entonces ahí estamos generando nosotros mismos esta situación de quedar del malo o del bueno. Y eso no nos va a ayudar para nada con relación a nuestros hijos. Entonces tenemos que hablar y ser un equipo papá y mamá. No desautorizarnos, crear un ambiente de respeto, de empatía, siempre estar equilibrando entre el permisivismo y la excesiva autoridad, porque también si yo digo no y hago un escándalo y reto todo el rato a los hijos por hacer cualquier cosa, eso va a generar un ambiente como muy denso, muy poco propicio para que puedan haber errores y ahí sí quedo de malísima y creo una confusión en realidad en los niños.
Carlita, pero es un poco, creo yo, inevitable el que exista esta percepción de los hijos de que uno de los padres es un poco más flexible que el otro. Esto es un poco inevitable. ¿Por qué se da esta percepción de parte de los hijos? ¿Es un tema de compatibilidad con uno u otro padre? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué esta situación? Porque es bastante difícil como hijo quizá criarse en medio de dos sargentos, ¿no? Imagínense, criarse en un régimen militar. 2 sargentos, nos fregamos. ¿Qué clase Horrible, de crianza, qué clase de niñez es esa? Claro, claro. O sea, yo ¿Cómo creo llegamos que a ese equilibrio hasta también? naturalmente, qué bueno que haya un equilibrio entre Exacto, los dos. ese balance. O sea, siempre va a haber uno de los dos que sea un poco más permisivo y un poco menos permisivo, O en dado ciertas incluso la cosas, crianza tal vez. desde ellos. O en ciertas ciertas cosas. O sea, lo importante no es si yo soy más permisivo o más autoritario. Lo importante es que los dos estemos de acuerdo en las reglas que son en casa. Y si esas reglas son, todos debemos cumplir. Unos Y ahí no partimos, negociables, claro, y ahí partimos desde nosotros, desde el ejemplo. Si yo digo, se acabaron las pantallas a las 8 de la noche y mis hijos están sin pantallas y yo estoy con el celular, tiqui, 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 no estoy dando un buen ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es importante que más allá de ser permisivo, ¿no?, que los dos estemos alineados en las mismas reglas como papá y como mamá y que eso ejerzamos todos en la familia. Y todo se puede evolucionar. Perdona que te interrumpa una pregunta, porque pasaba también con los papás que son mega estrictos y todo, y de repente cuando son abuelos y va el nieto y rompe algo, no le digas nada porque no, se queda así como que... pues hay a mí, unos abuelitos que de son a las mí Sí, son de los abuelos. A mí me hubiese... Y solo para completar acá una pregunta que dice: buenos días, chicos, excelente tema. ¿Qué debe hacer la mamá cuando el padre dice pregúntale a tu mamá, cuando él ya debería haber analizado Esa la es la situación típica, ¿no? y decir que no? Claro, ¿no es cierto? Es como zafarse, ¿no? viendo Si el tu fútbol. mamá dice, claro, es como un poco zafarse de la Cuando ya sabe que tiene que decir que no. responsabilidad. Ole, exactamente. Ahí lo que tú le puedes como mamá ese rato, ¿no es cierto?, a la persona que nos preguntó, decirle, recuerda que la regla es que tú no puedes salir más allá de las 10 de la noche. Entonces, repetirle la regla y después al papá en soledad decirle, Oye, ¿qué te ¿qué pasa? pasó? ¿Por qué me haces esto? Claro, ¿no es cierto? O sea, somos los dos, somos un equipo. Porque, claro, hay mucho de interiormente de no quedar de malo o no quedar de bueno. O quedar de bueno, digamos. Entonces, ahí sí tiene que haber una cosa de, sin desautorizarle ese rato y decirle, pero tú también, dile que... Porque ahí quedó como, pobrecito el papá que dijo que pregúntale a tu mami, ¿no es cierto? Entonces, sí tiene que haber una corresponsabilidad. Los hijos son de los dos, de Así papá es. y de mamá. Y como tal tenemos que actuar. Carlita, para cerrar ya el tema, ¿qué es lo que pasa cuando ya los hijos sienten miedo? Porque eso es terrible. Yo creo que sí, una cosa es pues tener reglas claras, sí tener en ciertas cosas, pues cosas que son estrictas, cosas que no son negociables, tal vez unas reglas un poquito más flexibles. Pero ¿qué pasa cuando ya los niños tienen miedo? Decirle algo a papá por lo general, o bueno, también a mamá, y se asustan y empiezan a sudar y tienen nervios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Venga, ¿Qué la estamos mentira. causando ya en nuestros hijos y cuáles son los problemas exactamente a futuro que se pueden tener? Claro. Que no te digan las cosas, que todo Que sea mientan. escondidas, que me voy a tal Exacto. lugar, pero mentiras, se van a otro. ¿Qué es lo que puede pasar cuando ya existe este miedo? Y que alcahuetean con uno de los padres, ¿no es cierto? O sea, la mamá le dice, sí, yo sí Anda, sabía, anda, anda sí. nomás. Ahí es importante que nosotros no confundamos la regla con la agresión. O sea, tú puedes poner una regla muy clara en tu familia y eso no significa que tenga que ser con gritos, que tenga que ser con una situación agresiva, con violencia. Tú dices no y es no. Y punto, no tienes que gritar el no, no tienes que hacer eso, porque ahí lo que generas no es el entendimiento del no, de la regla. Lo que generas es lo que tú dices, el terror de decirle a mi papá o a mi mamá algo y que vaya a tener ese tipo de reacción y que me asusta como niño. ¿Cierto? Acá nos pregunta una televidente, nos hace una consulta, yo creo que es válido, y va más o menos, ¿es válido que un papá o una mamá
diga porque yo lo digo sin explicaciones y tú no vas porque yo lo digo, o que sí tenga que dar explicaciones de por qué, porque a veces los niños se merecen explicaciones o a veces dicen, ¿por qué no vas? Porque yo lo digo, pero dame una explicación, porque yo soy tu papá y yo lo digo. ¿Es válido hacer esto? ¿No es válido? ¿Es mejor dar una explicación? No es válido, no es válido y está... Pero nunca, Carlita. ¿Te das cuenta? No, pero Carlita, o sea, yo creo que hay veces Cada que, vez no por tiene ejemplo, explicación. no, a mí sí me pasa a veces que yo le digo, no, Rafa, es que no, porque no, Rafaela, porque tal cosa no. No, Rafaela, es que tal cosa. Ay, pero ¿por qué? Porque no, porque yo digo y punto final. Sí, Se acabó. ya uno sí, Porque ya, o sea, de verdad. Hasta yo me asusté, Karina Sarmiento. Por favor, ya quiero dormir. Me das miedo, Cari. No, de verdad a veces ya uno ya no puede, o sea, ya le estás diciendo, le explicas y es, no, ya, o sea, en serio no hay punto, se acabó. Sí, Porque claro. Cuando llegamos a gritarle. esos extremos, muchas veces es eso. Claro, cuando llegamos a esos extremos, muchas veces, no digo que sea el caso, Karen, pero cuando llegamos a esos extremos, muchas veces es porque no están como muy claras las reglas, entonces los niños son súper pilas, niños y peor los adolescentes, preadolescentes en el caso tuyo, que ya quieren como llegar a un límite más, quieren llegar hasta a saber hasta dónde, entonces pinchan, pero dime, porque creen en su imaginario que de alguna manera, si yo les vuelvo a decir y les vuelvo a repetir, ya se van a cansar y van a decir, ya, toma. ¿Cierto? Porque ya saben ahí de qué pata cojea. Exacto, entonces, o llega un rato en que exaspera, como nos pasa a mayoría de mamás y papás que llegan un rato y dicen, porque yo lo digo y se acabó, y punto, y mientras vivas en esta casa, se va a hacer lo que yo digo. Ya, entonces, ¿ahí qué pasa? Porque digo, no, sí hay que dar una explicación. Porque los límites y las reglas no tienen que ser vistos como algo negativo, como algo que me imponen por malos, sino tienen que ser, desde el lenguaje que utilizamos, una manera positiva de vivir. Yo te digo que hasta las 10 de la noche, no porque sea una bruja mala que no quiere que te relaciones con tus amigos, sino porque te cuido, me importa que estés bien, entonces sé que tantas horas en una fiesta son suficientes. Cuando tú seas más grande, yo te voy a ayudar, yo te estoy ayudando ahorita, claro, yo te estoy ayudando ahorita a que tomes una buena decisión. En el futuro eso va a ser tú misma. Yo mientras necesites te estoy ayudando y te regulo con una regla o con un límite. Entonces, de esa manera hace que el niño entienda el límite y la regla desde una manera positiva. Y otra cosa, ¿hay que darles explicaciones de todo? En la mayoría sí. En la mayoría. En la mayoría sí, porque el niño es igual merecedor de una explicación como lo es un adulto. Cuando nosotros decimos, ¿y por qué no? Y nos dicen, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y punto. Cuando pasa en muchas entidades que dices, ¿pero por qué no se puede hacer la fila de este lado? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Ya, es desesperante. Entonces, en los niños es peor. Mirad, mamá, tienes que dar explicaciones. No te vas a Riobamba porque yo digo. Gracias, Carlita. Le decía, mamá, ¿dónde vamos? Al Cairo. Pero explícame, al Cairo, me decía. ¿A dónde vamos, mamá? Al Cairo, me decía. Oirás, mamá, tienes que darme explicaciones todavía. Explicaciones. Mi querida Carlita Villagómez, muchísimas gracias, nos estuvo acompañando hoy.